El Museo Egipcio de El Cairo está repleto de miles de objetos hallados en las tumbas del antiguo Egipto. Uno de los más antiguos fue descubierto por Günther Dreyer en la década de los 90 en una excavación en la ciudad de Abidos. Se trata de una vasija de arcilla de muchos siglos antes del primer faraón. Fue labrada hace 5.700 años y utiliza la imaginería de una manera novedosa. Al limpiarlo, descubrimos que está decorada de una manera muy interesante. Muestra un gran rectángulo en el centro que está separado en pequeños rectángulos. A la izquierda y a la derecha hay líneas en zigzag. Y creo que es una representación de Egipto. Günther cree que esta vasija está decorada con una representación estilizada de la geografía característica del Valle del Nilo. Los egipcios siempre han vivido en las tierras junto al Nilo, donde los canales de riego llevan agua del río a los campos. La vida del antiguo Egipto se limitaba prácticamente a esta estrecha franja de tierra fértil. Las tierras altas del desierto, a ambos lados, era el lugar donde se enterraba a los muertos. El gran rectángulo dividido en pequeños paneles muestra las tierras de regadío. Y a izquierda y derecha del Valle del Nilo están las montañas. Estas líneas representan algo que no está presente. Es una revolución conceptual en el significado de una imagen. Y si una imagen puede representar una cosa, también puede representar una palabra. Queda un largo camino hasta la escritura, pero las imágenes simplificadas e icónicas que se utilizaron en esas representaciones se utilizarán más tarde como caracteres. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la gente quisiera representar palabras de manera visual? Hace 5.000 años, Egipto se encontraba en un extremo de una zona de cultivo llamada Creciente Fértil. En el otro extremo estaba Mesopotamia, el actual Irak. En ambas regiones, la gente había aprendido a regar la tierra para aumentar la producción de alimentos. Por lo tanto, ya no todo el mundo tenía que trabajar la tierra y pudo desarrollarse una sociedad más compleja. Irving Finkel, del Museo Británico, es experto en Mesopotamia y en la primera civilización de la región, la civilización sumeria. Para situarnos, es importante saber que en Mesopotamia los sumerios tenían lo que llamamos ciudades-estado, entidades amuralladas independientes con una población numerosa, granjas alrededor, administradores y un templo central. Es en ese enclave de la llamada civilización donde se vio por primera vez la necesidad de tener algún tipo de registro. Y teniendo en cuenta el ingenio humano, cuando hay una gran necesidad de algo, todo tiende a cristalizar en un descubrimiento. Había una necesidad de contabilizar la producción de alimentos para poder grabarla y distribuirla a las ciudades. El medio para hacerlo eran unas prácticas tablillas de arcilla en las que los sumerios podían hacer fácilmente marcas, algunas de las cuales seguro que les suenan a muchos contables de hoy en día. Este material se remonta a los inicios de la escritura. Se trata de lo que conocemos como tablilla pictográfica y es del año 3000 a.C. Es muy fina y está dividida en columnas con cuadros llenos de información. Estos elementos circulares y semicirculares representan números y en cada uno de los cuadros hay estas marcas que se suman al final. Esta tablilla de arcilla es el antepasado lejano de la hoja de cálculo actual. Una tabla llena de celdas con símbolos que representan números y dibujos que representan productos. Y este es el signo de la cebada, que es un dibujo bastante reconocible, de manera que cualquiera que viera esto en la antigua Mesopotamia diría, ¡ah, cebada! Estos pictogramas representaban los elementos básicos de los primeros sistemas de escritura, y miles de tablillas como esta sugieren que la razón para ir más allá de una cultura puramente oral fue algo totalmente prosaico.
la necesidad de llevar libros de contabilidad. Por lo que podemos deducir de las pruebas, durante varios siglos el uso de pictogramas se limitó a la contabilidad. Pero entonces, en algún momento alrededor del 3000 a.C., se produjo un crucial avance conceptual. El gran avance se produjo cuando alguien pensó que se podía hacer un dibujo que representara algo reconocible, pero que al mismo tiempo ese signo se pudiera utilizar para el sonido de la cosa a la que se parecía. En esta tablilla hay una espiga de cebada. La palabra para cebada en sumerio se pronuncia she. Así que un sumerio vería esto y diría, ah, she, cebada. Pero al mismo tiempo este escriba, al escribir en un tipo de documento totalmente diferente, podía utilizar este signo no solo para identificar la cebada, sino simplemente para escribir el sonido she. Y este avance, que resulta tan sencillo que se le podría haber ocurrido a un niño, es sin embargo algo con un gran significado duradero. Utilizar así una imagen para representar un sonido se conoce como principio de rebus y permite que las imágenes deletreen palabras. Les daré un ejemplo muy claro. En sumerio existe la palabra shega, que significa hermoso o bonito o algo así. Un escriba le escribiría silábicamente shega, así que usaría este signo, el signo de la cebada, para el fonema she, y luego tendría que escribir ga, y resulta que ga significa leche. Así que dibujaba la imagen que representaba la leche. La cebada y la leche forman la palabra shega, que no tiene nada que ver con la cebada ni con la leche. Es una especie de escritura jeroglífica. Rebus es la palabra que lo define. En realidad es un juego de palabras en cierto sentido, algo que tiene otro significado.